Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Nos presentamos, vamos a liderar este proyecto una vez más con el señor Aldo Díaz Silva, con Aldo Díaz DT, profesor de INAF, bueno, máster en periodización táctica y entrenador Sí, certificado en periodización táctica. Por mi parte, me presento Felipe Troncoso, seguramente ya nos habrán visto en proyectos anteriores y hoy tengo ojalá. nuevamente el agrado y el gusto de compartir una nueva grabación, una nueva transmisión con el señor Aldo Díaz. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Acá estamos. ¿Cómo está usted, don Felipe? Gusto de compartir nuevamente esta experiencia de grabar y hablar de lo que nos gusta, un poquito la pelotita. Yo bien, 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 súper contento y motivado con esto, porque creo que desde una mirada ya un poco más profunda, un poco más científica, por decirlo así, podemos llevar Ujú, a cabo un proyecto serio, un proyecto que espero se sostenga en el tiempo y que también nos va a servir a nosotros para ir estudiando, ir actualizando los conceptos, porque claramente la especialización tuya no es la misma que la mía, pero en algunos puntos se mantienen muy conectadas. Entonces, ese es el fin, es uno de los fines de este proyecto, poder ir actualizando contenido, ir nutriendo de contenido a nuestro público que quiera ujú. escucharnos y que pueda abrir lindos debates acerca de lo que se está hablando hoy en día en las ciencias de la actividad deportiva y del fútbol, que es un deporte tan lindo que nos une. Entonces, Vamos. tengo entendido que hoy nos trae un tema bastante interesante. Cuéntanos más o menos de qué va a hablar y también, antes de eso, Claro. si es que nos puedes comentar en qué te estás desarrollando actualmente. Ya, mira, eso lo voy a mostrar justo en la presentación que vamos a hacer. Un poquito para contarle a la gente en lo que va a consistir este programa. Vamos a tratar de hablar sobre algunos temas tabú que por ahí causan dudas en la persona que ve fútbol, pero que quizás no trabaja en el mundo del fútbol, ¿no? El aficionado clásico. Ya, así que hoy día vamos a enfocarnos en el siguiente tema que va a tener relación a una especialización que he estado haciendo en este tiempo, que es respecto a la captación de jugadores dentro del fútbol formativo. Bien, Perfecto. específicamente lo que se está haciendo más acá en Chile. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla para hablar un poquito de todo y aprovechar también de responder a la segunda pregunta que tú mismo me hiciste. Por favor, ¿Vale? todo Así que tuyo. lo que vamos a hablar es sobre el perfil del jugador en el fútbol formativo. Mi nombre, para quien no me conoce, es Aldo Díaz Silva, soy entrenador profesional de fútbol, egresado del Instituto Nacional de Fútbol, al igual que kinesiólogo también, de la Universidad de la Frontera de Temuco. He ejercido ambas profesiones por las dudas, que de repente quizá uno hace alguna profesión, lo estudia algo por tener más conocimiento. No, acá también yo ejercí de las dos, así que puedo hablar con cierta propiedad, obviamente dentro de los límites que tengo de mi edad, de mi juventud todavía, espero, pero puedo hablar de ambas cosas. También máster en periodización táctica y entrenador certificado en la misma metodología, esto realizado en Portugal, ahí directamente con el profesor Frade para cualquier cosa que quieran preguntar, igual estoy abierto a responder esas preguntas. Así que voy a pasar a hablar un poquito de lo que ha sido mi experiencia como profesional desde que empecé a trabajar ya el año 2018. Voy a obviamente a hacer un resumen, acá ustedes lo pueden leer más en profundidad, pero pasé por distintos clubes, Santiago Morning, Lautaro de Win y actualmente en Recoleta, además de trabajar como docente en INAF ya hace 4 años. Pero en Santiago Morning hice como la transición. También trabajé de kinesiólogo y pasé a trabajar de entrenador. Entonces tuve esa transición para después ya estar como primer entrenador Lautaro de Win. Acá estuve junto acá a mi amigo Felipe, una experiencia de que ya algún día yo creo que podríamos hablar también, ya más en frío. Y actualmente estoy como entrenador en Deportes Recoleta de categoría sub 10 y sub 12, además me nombraron como jefe técnico de las divisiones más pequeñas, de la sub 8 a la sub 12. Así que por lo mismo mi rol como captador ha ido evolucionando dentro de este tiempo. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre el contexto del desarrollo actual del fútbol formativo en Chile, en donde hay cuatro cosas que yo quiero destacar. La primera es la imagen que tengo yo a mi izquierda, que es esta del mapa de Chile, que tiene relación a lo que puse como primer punto acá, la cultura. ¿Por qué? Chile, a diferencia de quizá otros países que a cualquiera se le puede llegar a imaginar, Chile es un país muy largo.
y esto influye directamente en la cultura de cada una de las regiones que tiene este país. Es muy distinta la cultura que tiene alguien que es del norte con alguien que es del sur. Va desde temas climáticos hasta temas de cómo es la manera de comunicarse de cada una de las personas. La persona del centro también tiene una manera de vivir muy distinta en cuanto a la persona del norte o del sur. Entonces, esta cultura no se puede obviar a la hora de considerar el rendimiento o el potencial que puede tener una persona que se está dedicando o que se quiere dedicar al deporte, sea cual sea. Y de hecho, quizás ni siquiera al deporte, sino al diario vivir. Ya esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Lo segundo, la educación. Acá va también enlazado al tema de la cultura y también enlazado al tema de lo que está más abajito, que aprovecho de hablar del contexto en el que estamos insertos. Pero voy a hablar específicamente del tema de la educación, en donde la educación acá en Chile ha tenido una progresión lenta en relación a varios otros países, sobre todo del primer mundo, ya que es lo que ustedes se pueden llegar a imaginar, en donde nos hemos quedado un poquito estancados en cuanto a el rol que tiene que asumir un niño, una niña al momento de aprender, que es algo que voy a ir hablando más adelante, pero nosotros, y acá pasa también mucho con los entrenadores de fútbol a nivel formativo, y que va también al tema de cultura. Muchas veces subestimamos la capacidad cognitiva de un niño, de una niña. Por más pequeño que sea, puede tener una capacidad de raciocinio que obviamente no va a ser de una persona de 25 años, de una persona de 40 años, pero sí que se puede llegar a potenciar. Entonces, es un error que de repente se comete y que muchas veces afecta en el proceso de captación del fútbol chileno. Bien, el otro es el tema del contexto. El tema del contexto en el que estamos insertos es un tema en donde el fútbol chileno lamentablemente es muy centralista. Los grandes clubes, los clubes con mayor recursos económicos, los clubes que rodean y que generalmente se tienen a los mejores jugadores de Chile a nivel formativo y quizás también a nivel ya más adulto, se puede ver ahí algunas veces la tabla de posiciones, no tanto esta temporada, pero sí en otras, precisamente la del año pasado. Los mejores jugadores están en equipos que están en el centro del país. Entonces, Santiago, la región metropolitana y quizá algunos de sus alrededores podríamos llevar a lo que sería Everton y Wander, La Serena, Coquimbo y por ahí O'Higgins y Curicó, se están llevando todo. Se están llevando todo en cuanto a, porque tienen mayor realce, tienen mayor número de gente, tienen mayor poder económico, entonces eso ha permitido que por ahí clubes más del sur que estén quedando un poquito más atrás y se ve también en qué división está participando cada uno de esos clubes. Entonces, somos un país centralista. Entonces, eso ahí también hay que considerarlo al momento de cómo llega un niño, una niña del sur, un niño, una niña del norte, a probarse, por ejemplo, a un club de central. Es un cambio radical. Entonces, no es llegar y cambiar de chip porque cambia todo. Cambia la educación, cambia la cultura, cambia todo. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de scouting. ¿Qué es el scout? ¿Qué es un scout finalmente? ¿Qué es el proceso de captación? Una definición cortita es la que coloqué acá a la izquierda de su pantalla, que se relaciona un poquito a que es captar jugadores que puedan tener un potencial a corto, mediano o largo plazo, dejando beneficios al club. Bien, recuerden, el club que capta a un jugador se quiere beneficiar de él. ¿Ya? ¿En qué sentido se puede beneficiar en cuanto a el corto plazo que este jugador me logre cubrir alguna falla que yo tengo de mi equipo? Por ejemplo, yo estoy en una categoría sub-16, sub-18 que está ahora acá en Chile, y me falta gente por el lado derecho, un extremo derecho, un lateral derecho. Entonces yo hago una captación en donde encuentro un jugador que sea del nivel del titular o ojalá superior para cubrir esa falla que estoy teniendo. O quizás no tengo ningún jugador de esa posición y yo quiero un jugador que me rinda de forma inmediata. Distinto es si, por ejemplo, yo estoy en una categoría sub-12, donde todavía el niño tiene que vivir un proceso de maduración al menos de unos 5 o 6 años, en el cual yo puedo llegar a apostar por un chico que quizás no tenga nivel todavía del que es, comillas, titular del equipo. Pues yo digo, mira, ese chico tiene una buena velocidad, mira, ese chico piensa rápido, ese chico tiene buen físico, ese chico piensa colectivamente, es un jugador de grupo, lo puedo llegar a potenciar. O mira, ese niño quizá no tiene tan buena técnica, pero mira el perfil físico que tiene. En una de esas me puede servir si yo lo tomo hacia un par de años más.
Un niño sub 8, por ejemplo, también va a cambiar radicalmente con un niño sub 12. Yo me puedo fijar, mira, el niño es chiquitito de porte, pero ¿cuánto mide su papá? Oh, mira, su papá mide 1,90 m. Ah, mira, puede ser importante. Entonces, obviamente es distinto. Por eso yo puse tres cosas acá. Que lo primero es descubrir. Primero, tú tienes que tratar de darle un seguimiento detallado a cada jugador. Y eso es algo que de repente acá en Chile no todos los clubes pueden hacer por un tema económico, ¿vale? Que lo voy a pasar a hablar un poquito más adelante. Después, visionar. Hay que ser acá, hay que saber decir, oye, mira, este jugador me puede llegar o este no va a llegar por tales motivos. Pueden ser motivos sociales, pueden ser motivos de talento, pueden ser motivos del mismo jugador en cuanto a cómo se relaciona con sus compañeros. Todo eso va a afectar finalmente en el momento de visionar. Y al final todo es una apuesta, una apuesta. ¿Por qué? De los que, no sé, de los cientos jugadores que uno ve a diario o durante el año entrenando en distintos clubes, son muy pocos los que llegan. Entonces, lo más probable es que el porcentaje de fallo sea más alto que el porcentaje de acierto. Pero eso ya no tiene que ver necesariamente porque captación de un jugador. Muchas veces tiene que ver por un tema de que en el camino cuesta em, visionar de repente si este jugador se va a desviar o no, porque influyen muchas cosas en el desarrollo de una persona. Bien, y eso lo va a hacer lo que voy a pasar a hablar ahora. Primero, tengo que nombrar lo que es la naturaleza interna del juego del fútbol, que es algo que ha ido evolucionando en el tiempo en cuanto a la comprensión que tienen los entrenadores y que es necesario que una persona que está realizando un proceso de captación de jugadores sepa em, saber en cuanto al tema de lo que podríamos decir diferencia a lo clásico, ¿vale? Porque esto es como una ruptura en parte al paradigma más clásico de la vida. Por eso puse el primer punto como paradigma sistémico complejo. Ya se dejó de entender al juego como algo más analítico, como algo más parecido a un deporte individual. No, este es un deporte colectivo que tiene complejidad al momento de jugar, porque es un deporte de colaboración, un deporte de oposición, en donde en un espacio muy grande se desempeñan muchas personas y que tenemos que ir siendo capaces de ocupar esos espacios y desocupar esos espacios al momento, al instante. Es todo tan difuso en el momento que no se puede llegar a predecir. De hecho, se dice, y el profesor Seirú lo dice, que el fútbol es un deporte estocástico. Aquí voy con la palabra estocástico, de que se puede llegar a predecir cierto punto de su devenir de acontecimientos, pero no se puede predecir al 100%. Es algo que tiene un poquito de azar, pues también tiene un poquito de ser predecible, pero ninguna de las dos están cerradas. No es algo extremadamente caótico donde va a pasar cualquier cosa, pero tampoco es algo que yo pueda decir, ah, mira, Felipe recibió este pase, Felipe va a ejecutar esto. Yo puedo llegar a predecir tales puntos que Felipe puede llegar a hacer, pero quizás no siempre voy a achuntarle al 100%. Bien, por lo mismo es un deporte que no tiene una linealidad en los acontecimientos. Tú puedes ver perfectamente equipos que parten muy bien un partido, que después se desmoronan y que se afectan por un gol, positiva o negativamente, un cambio te cambia todo. Literalmente, el entrenador le apuntó al cambio, espectacular, un entrenador no le apuntó al cambio, mal, es así la cosa. Y por lo tanto el jugador tiene que estar constantemente en el proceso de toma de decisiones, el famoso PADE, ya percibir, analizar, decidir, ejecutar. Pero esto no es literal en cuanto a cómo suena, sino que es un tema de que va todo al instante. El jugador no es como que decida y diga, "Ah, mira, yo recibí y decido acá". El jugador hace cosas, el jugador realiza situaciones de juego. Entonces, a lo que de repente caemos es mucho en pensar que el jugador percibe la situación, decide, analiza y decide. No, es todo en el instante. Ese proceso pasa en un microsegundo, básicamente. Y obviamente no podemos olvidar que esto es un deporte colectivo que se separa totalmente de lo que puede ser un deporte individual, como puede ser el tenis, como puede ser el atletismo, como puede ser la halterofilia. Todos esos deportes tienen su propia lógica interna. Bien, vamos al perfil físico que se busca dentro de un jugador de fútbol. Esto a nivel general, porque hay que recordar que a niveles de edades cambia. Siempre hablamos de que se está buscando como un jugador que sea alto, pero yo lo dije antes, un niño de 8 años puede, un niño de 12 años incluso puede estar quizás muy chiquitito, pero puede tener familiares, y ahí yo lo que recomiendo siempre es el papá. Si es hombre, no tanto la mamá no influye tanto en la altura del niño, el papá siempre que tiene como la referencia, el abuelo, tíos, ellos son como los que te pueden ir orientando. Creo que lo que podríamos considerar como perfil físico
de un jugador que queremos captar. Obviamente depende de la edad, pero acá yo dejo como los tres tipos de biotipo que tenemos como seres humanos, en donde está predominando más el jugador de fútbol hacia el lado mesomorfo, un jugador con bajo índice de grasa corporal, un poquito más definido muscularmente, por sobre los otros dos, sin decir que los otros dos no puedan llegar, pero obviamente hay un límite ahí, es más complicado. Tienen que destacar por otras cosas y es posible que un jugador de las otras dos contexturas sea más factible captarlo y transformarlo, comillas, en fútbol infantil, 8 9 10 hasta los 12 años. De los 12 años para arriba ya empieza a ser muy importante, 13 años para arriba, muy importante que el jugador tenga un perfil mucho más atlético. Ese es el perfil de jugador que se está buscando ahora, independiente de la posición. ¿Ya? En cuanto al nivel de altura, obviamente acá en Chile tenemos un promedio de altura a nivel general muy bajo en comparación a prácticamente todos los países de Sudamérica. Se puede ver a nivel de la selección chilena cómo es la diferencia de un jugador chileno hasta con un peruano incluso. Pero, pero eso hay que tratar de observarlo bien porque yo creo personalmente ya que hay que tener en cuenta en cuanto al asunto de la posición. Por eso ya lo que he ido tocando anteriormente, hay que saber diferenciar edades en cuanto al tema más del desarrollo del jugador. Esto es para las escuelas de fútbol, sobre todo tratar de que la mezcla de edades no sea tan grande, porque si no el proceso se puede llegar a interrumpir. Respetar este proceso. Esta imagen la tomé a propósito, pasó en España en un partido sub-12 entre Villarreal y Sevilla, donde se puede ver cómo el jugador del Sevilla le saca una altura importante al jugador del Villarreal. Pero eso no significa que el jugador del Villarreal no pueda llegar. No pueda llegar. No significa que el jugador de Sevilla esté listo, que vaya a jugar en primera división al tiro. No, tiene que ver que por ahí el proceso, por un tema ya de cultura de este chico del Sevilla, ha sido mucho más grande porque su biotipo le ha pedido ser más grande. Pero el otro chico quizás a los 16 años se va a pegar el estirón y va a ser el jugador que todos podemos llegar a tener. Y podemos verlo acá, por ejemplo, en Alexis, un jugador que no es muy alto, pero sí tiene un contexto mucho más mesomorfo en cuanto a su contextura y cómo iba cambiando en los años. Vemos a Alexis más de los inicios, un poquito más flaquito, más menudo, comparado con el más actual. Y obviamente tenemos que ser capaces de ampliar la visión. Ya no es llegar y meter a un chico a correr con un paracaídas atrás, no es porque el chico esté más gordito, a los 10 años voy a tener que matarlo haciendo pesa. No, hay que ser bien aguja con ese tema, ¿vale? Después vamos al perfil técnico general. Acá puse una imagen reciente que subió la NFP. La selección chilena está empezando a trabajar ya a nivel de selección sub-13. Está la selección chilena sub-13 ya participando en la actualidad. ¿Vale? Entonces, tenemos distintos niveles en cuanto a la técnica, es que con balón y sin balón. Y acá voy a que es importante como el niño corre, como el niño salta, como el niño gira, como el niño es capaz de frenar. Todo eso tiene relación también con la técnica. No es un tema físico, es un tema técnico. ¿Ya? ¿Qué se puede progresar de esto? Prácticamente todo. En la técnica es algo que se puede progresar. Lo que sí, el niño que es tremendamente talentoso, lo más probable es que va a morir talentoso. Es así. Y el niño que no es tan talentoso va a tener un límite en cuanto al desarrollo de su talento. Pero lo hemos visto con jugadores profesionales que por ahí han sabido capear sus limitaciones técnicas con inteligencia del juego. Y acá voy yo al tema táctico general, ¿ya? Esta progresión que vamos teniendo del jugador desde una táctica más individual, una táctica más colectiva y una táctica en competencia en donde depende, hay jugadores que son muy talentosos, pero quizás cuando lo llevamos a la táctica colectiva no se adaptan a este tipo de juego. Porque es distinto lo que te va a pedir Católica a lo que te va a pedir por ahí Deportes Recoleta. Es otro perfil técnico, es otro perfil táctico el que va a tener ese jugador. Por lo tanto, también hay que saber cómo se adapta este jugador a cierto contexto. Que no se adapta a un contexto como Católica no significa que quizás no pueda jugar en Colo-Colo. Sí, ¿ya? Y después va la táctica en competencia, que es como el jugador es capaz de adaptarse a este caos que sucede, a estas situaciones tan no lineales que pueden llegar a perjudicar, sobre todo en el aspecto psicológico. Acá tomé lo del profesor Seirulo que practica dentro del entrenamiento estructurado, que habla de los estadios del jugador, en cómo va avanzando entre un yo, un nosotros y en todos nosotros. Cómo este autoconocimiento personal es llevado a mi relación con los compañeros y la táctica del equipo, a después la competencia.
Y esto tiene que ver con todo, porque el yo, el cómo yo me autoconozco, tiene que ver con mi contexto también desde la familia, desde mis redes de apoyo, desde cómo soy capaz de entender que por ahí la familia te puede llegar a subir a niveles que no son tus niveles reales. Y tú tienes que tener tu conocimiento, un conocimiento propio de decir, mira, yo tengo estas características, yo las puedo llevar a cabo en este equipo de esta forma y por lo tanto me va a ayudar a potenciarme en competencia. Si yo tengo un autoconocimiento totalmente fuera de la realidad propia, lo más probable es que no va a llegar el jugador. Lo más probable es que no va a llegar. Y eso es algo que se tiene que considerar al momento de la actuación y lo que se está haciendo también en la actualidad en Chile. ¿Este chico es capaz de rendir en competencia? ¿Es un jugador de entrenamiento o es un jugador de partido? ¿Rinde en ambos lados o rinde solamente en entrenamiento? Porque si es un jugador de entrenamiento, lo más probable es que con el tiempo va a quedar fuera. Eso es lo más probable. Bien, entonces, para ir ya terminando, aspectos a considerar, hablé de las redes de apoyo, el contexto es importantísimo, la familia es importantísimo, el papá y la mamá no son los entrenadores, eso es importantísimo, no son los entrenadores. Esto es duro, pero yo he tenido que cortar niños por culpa de los papás, no por culpa del niño. Entonces esto es duro, es más importante. El papá no es el entrenador. Y si el niño empieza a obedecer más al papá que al entrenador, más al representante que al entrenador, porque ya los chicos, entre más chicos, ya están teniendo representantes, lo más probable es que el niño va a fracasar en el mundo del deporte. Bien, los recursos del club también es importante en cuanto a si tiene la infraestructura y la gente como para poder desempeñar un proceso de scout. De repente los clubes más humildes hacen pruebas masivas y listo. Y el jugador va rindiendo dentro de la competencia, pero hay otros clubes como por ejemplo está haciendo la U actualmente, está haciendo también Católica, tienen equipos más de captación en donde a los jugadores los colocan en ciertos procesos, pasan meses con ellos en un seguimiento y es mucho más detallado. Entonces eso cambia, por lo tanto el perfil de jugador de Católica va a tener un perfil definido, que por ahí los clubes más pequeños no lo tienen. Después va con los objetivos del club, el club qué quiere hacer con el jugador, lo quiere proyectar de cara a jugar en primer equipo y después venderlo, o quiere venderlo al tiro, lo necesita para corto plazo, lo quiere potenciar a largo plazo. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué pasa si un equipo como Recoleta o un equipo como Lautaro de Win, como lo que tuvimos la experiencia nosotros con Felipe? Un niño es captado por la U, le decimos que se vaya para la U, que se vaya para Colo-Colo, o lo dejamos que siga progresando en Lautaro. ¿Qué es lo que quiere hacer el club con él? Eso hay que verlo. Y después los objetivos del jugador, hacia dónde quiere llegar. ¿Quiere jugar al fútbol por divertirse? ¿Quiere tomarlo como trabajo? Eso también es importante a considerar. Por lo tanto, las conclusiones son, el proceso acá en Chile es totalmente perfectible. Ya dije que hay clubes que tienen un perfil de scout muy grande, que tienen mucha gente, y otros que hacen solamente pruebas masivas donde ven a los jugadores 2 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos como mucho, y es complicado llegar a predecir un futuro viendo solamente al jugador tan poco tiempo, por lo tanto se puede perfeccionar eso. El entorno y el jugador dependen mucho en cuanto a lo que se va a hacer a futuro, su objetivo es clave, y actualmente no se puede obviar, o sea, los clubes deberían todos tener un proceso de captación, por más mínimo que sea, porque ya en Europa, en los clubes sudamericanos, Argentina, Brasil, están teniendo un proceso mucho más grande y eso permite que estén debutando los chicos ya a 17 años. Ayer, de hecho, en el clásico Boca River, un niño de 17 años hizo el primer gol. Entonces, eso habla de un proceso de scout muy bueno. Fueron capaces de detectar al chico a tiempo y el niño se debatió entre jugar tenis y jugar fútbol, decidió jugar fútbol, entonces también hay que acompañarlo en ese proceso de decisión. No obligarlo a jugar, sino que a orientarlo hacia dónde se tiene que decidir. Así que eso, Felipe, eso es más o menos lo que tengo para el día de hoy. Bien, me parece una presentación interesante. La verdad me enorgullece bastante ver tu progreso como profesional. Tuve la fortuna de compartir contigo sala de clase. Como bien tú decías también el tema de trabajar junto con Lautaro, que para mí fue un verdadero honor y gusto porque era motivante ir a compartir con una persona que aparte de ser un gran profesional es un gran amigo y ahora verte exponer, a ambos nos gusta enseñar, entonces en ese sentido creo que esta es una linda instancia como para pulirnos un poco más con la Mm, presentación de las temáticas, con ir repasando un poquito más y ir comentando ciertos puntos. Mira, junto con lo que tú me mencionaste, justamente durante el ancho de tu presentación, se me vino a la mente una publicación que vi hace no mucho tiempo ujú, de una persona que está influyendo de forma clave y por lo que he visto y he escuchado también de forma bastante virtuosa respecto al desarrollo del deporte en categorías menores en Chile,
que es el señor Ya. Nicolás Córdoba. Ujú, Te voy a mostrar brevemente esto para que me lo comentes y también para ponerlo sobre la mesa, sobre los datos que nos entrega este enfoque en la estatura y el estudio que ha hecho la federación, no sé, el área física de la sub-17 respecto ujú, al sudamericano. Entonces, bueno, vamos a saltar en la introducción. Quiero enfocarme en lo gráfico. Este es el análisis de estatura del sudamericano sub-17, el promedio por campo, por jugadores de campo, en donde nos encontramos casi al final del mapa, al final del gráfico, solamente superando a ujú, Perú, Uruguay y a Bolivia. Luego de eso, acá hay una distribución de jugadores por altura y país, en donde nuevamente, ¿dónde está Chile? Chile está aquí, en donde tenemos entre 1,79 m y 1,70 m el grueso de nuestros jugadores y en amarillo tenemos a jugadores entre 1,80 m y 1,89 m. ujú. Respecto a otros seleccionados, ¿cierto? Más o menos para que Sí. vamos comparando nuestro concepto. Ahora, el análisis de estatura en portero, en Europa se sabe que los porteros bajo el 1,90 m prácticamente son vistos como enanos. Le pasó a Claudio Bravo que Un 87 se está buscando en Europa precisamente, sobre esa estatura, en la que se está trabajando. El otro día escuché en un podcast a un preparador de arquero español que habló que eso es lo que se está tratando de trabajar. Sí, de hecho Claudio Bravo en Inglaterra sufrió críticas precisamente por su Sí, altura pues, y impensado siendo que uno de los mejores porteros de su época y cuando estaba en el Barcelona yo me atrevería a decir que top 3 en el mundo. claro. No, Eh, mira, ese es un punto que podríamos debatir cuando termines de mostrar esto, que me parece interesante. Perfecto, acá tenemos por ejemplo los top 10 arqueros, nuestro portero titular Santiago Tapia 1,84 m, y luego ya el portero de Brasil, imagínate, 1,97 m. Mm. Luego tenemos en cuanto al tema de los defensas, voy a tratar de no profundizar demasiado en el gráfico. Estamos aquí dentro de la medianía. En cuanto a el top 10 de defensa, Jaime Poblete, 1,84 m, cuando el más alto, Marcos Maitán de Venezuela, 1,95 m. Ujú. De los mediocampistas estamos dentro de la medianía. De los centrocampistas estamos bajo todos, con 1,81 m, el más alto 1,95 m. Y en cuanto a los delanteros, también estamos en la parte baja. Luego vamos top 10 delantero, Cian Yáñez 1,80, 1,93 Joaquín Pineiro de Argentina. En Argentina. Y bueno, debo decir, para darte el paso con respecto a lo que me querían mencionar,